Hebreos es un libro que comienza diciendo que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. En el Antiguo Testamento nos dice que ha hablado a los padres por medio de los profetas, pero hace una marcada diferencia con el Nuevo Testamento, en el cual nos dice que nos ha hablado por el Hijo. El Hijo mismo es el mensaje de Dios enviado a los hombres, y en él completa su revelación. Entonces ya está poniendo a Jesucristo como algo superior a los profetas, porque Jesucristo mismo es quien trae el mensaje a los hombres y quien completa la revelación de Dios, y es Dios mismo. Entonces, si vamos al capítulo 1 de Hebreos, vamos a ver que hay muchas características de Jesucristo. Dios dice que es el heredero de todo, es quien hizo el universo. Dice que es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué significa esto? Que en Jesucristo nosotros podemos ver un poquito de lo que es la gloria de Dios, un poquito de lo que es el Padre. Si vamos a Juan 1:8, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, es quien le ha dado a conocer. Entonces el Padre es espíritu, pero Jesucristo cuando viene a la tierra es la imagen misma de Dios, es la cara visible de Dios. Entonces, quien ve al Hijo, ve al Padre, porque el Hijo es la imagen visible de esa sustancia espiritual o sustancia invisible de Dios, y el Hijo mismo es quien le da a conocer. Por eso es tan importante lo que está diciendo acá. Siguiendo con Hebreo, también nos dice que Jesucristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando vemos en Génesis versículos como Dios dijo, Dios habló, vemos que se van materializando cosas, y que cuando Dios habla hay vida, y a través de la palabra Dios va creando todo y va sustentando todo también con su poder. Otra de las características de Jesucristo en hebreo también que podemos ver, dice que Él mismo ha efectuado por medio de Él mismo la purificación de nuestros pecados. Nosotros estábamos todos en una condición de pecadores, de pecado. Había pecado en nosotros desde Adán, y eso nos ponía en una condición de enemistad con Dios. Pero Jesucristo, ¿no es cierto?, siendo Dios, se despoja de toda esa gloria, se hace carne, viene a la tierra, y sobre Él, cuando llega a la cruz, se cargan todos nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, porque el pecado era nuestro. El castigo de nuestros pecados se cargó sobre Él. Y con la muerte y resurrección, Él logra la reconciliación nuestra con el Padre. Logra que nosotros pasemos de una condición de enemistad con Él a una condición de amistad. Es demasiado. Entonces, siguiendo con Hebreos, otra de las cosas que se dice de Jesucristo es que está sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Significa que Jesucristo está en una posición de majestad, en una posición de honor, en una posición de gloria. Ahora, viendo todo esto de Jesucristo, que ya lo he puesto en una condición superior a los profetas, viendo todas estas características, siguiendo en el capítulo de Hebreos, vemos que dice que Jesucristo es superior a los ángeles, y esto lo podemos ver por dos razones. Dice que porque tiene una posición de superioridad, porque heredó más excelente nombre que ellos. Jesucristo es llamado Hijo, Jesucristo es llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesucristo es llamado Yeshua, el Salvador. El Padre nunca presentó a ningún ángel como el Salvador, ni como Dios con nosotros, y tampoco le ha dado ningún ángel el nombre de admirable consejero y de príncipe de paz, como sí se le dio a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Entonces, por haber heredado un mayor, excelente nombre que los ángeles, Jesucristo es superior, porque de hecho es el mismo Dios. Ahora, también dice que es superior a los ángeles porque primero que Dios le dice a los ángeles que adoren a Jesús. En el Antiguo Testamento también está escrito que Dios es quien recibe toda la gloria y no la comparte con nadie. Entonces, ¿cómo es que Dios mismo le dice a los ángeles que adoren a Jesús si Jesús no fuese Dios? Entonces habría una contradicción. Y finalmente podemos ver en el capítulo que termina diciendo que Jesucristo es el mismo Dios, y eso es lo que se comprueba en el versículo 8. Ahora, el ministerio de los ángeles es importante. Los ángeles son quienes van a ejecutar todas las órdenes de Dios y están al servicio de quienes heredaremos el reino de los cielos, la salvación. Pero
Jesucristo es más superior a los ángeles. Entonces, todas estas cosas las hemos estudiado en el primer capítulo, mis hermanos. Entonces yo quisiera ver si aprendimos todas estas cosas, ¿cuánto más vamos a aprender en el capítulo 2? ¿Cómo vienen esas preguntas?